el pulso azul, que sería el pulso simple. Actualmente tenemos 14 controles, de los cuales tenemos la señal de pulso simple y pulso pareado, y la de pulso pareado con 2 y 4 milisegundos. Y los parámetros que usamos son la amplitud de los potenciales más representativos de la TMS, que serían el P60 y el N100, la amplitud pico a pico, que sería restar la amplitud del P60 con la del N100. Y además, bueno, estos eran los parámetros que usábamos para el estudio preliminar, y ahora incluimos otro parámetro más, que es la potencia de la señal, que se evalúa tanto en los potenciales P60 y N100 como en distintas ventanas temporales. Entonces, con estos parámetros buscamos los indicadores de inhibición, que lo que hacemos es restar el valor que obtenemos para estos parámetros de la señal single pulse, lo restamos los valores que obtenemos en la señal per pulse, la pareada. Por lo tanto, si tenemos un valor superior a 0, significa que la señal single pulse tiene más amplitud que la per pulse y hay inhibición. Y de lo contrario, indicaría facilitación. Entonces, estas son las señales que obtenemos para un ISI de 4 milisegundos y un ISI de 2, que, bueno, estos resultados en parte ya os lo había presentado Inés, creo, en la última reunión. Entonces, vemos como en un ISI de 2 milisegundos la señal azul, que es la del pulso simple, sí que envuelve a la naranja, que es la del pulso pareado, que es lo que nosotros estamos esperando ver. Y en cambio, con un ISI de 4, este no ocurre. Cuando evaluamos los parámetros, respecto a la amplitud, aquí tenemos en el gráfico de barras, es de la amplitud del P60, la amplitud del N100 y la amplitud pico a pico. Cuando comparamos diferentes ISIs, no encontramos diferencias significativas entre los resultados, pero si miramos la señal simple versus la pareada para cada uno de los protocolos, es decir, con un ISI de 4 y con un ISI de 2, vemos que en el de 4 no tenemos ningún p-valor significativo, pero en el de 2, en los tres parámetros, es decir, la amplitud del P60, la amplitud del N100 y el parámetro pico a pico, las diferencias son significativas. Y siempre la señal simple tiene un valor superior a la pareada, lo que significa que ha habido una reducción de este potencial, por lo tanto ha habido inhibición y esta reducción es significativa. Con respecto a los nuevos parámetros, la potencia, también hemos hecho la resta de la señal simple menos la pareada y la hemos evaluado tanto para el P60 como para el N100. Que se me ha olvidado decir que esta es la latencia del P60 y el N100 es propia de cada sujeto, o sea, se va a buscar el potencial a cada sujeto. Y luego también hemos creado tres ventanas, una global, ya que varias veces habéis pedido un solo parámetro por sujeto. Entonces, una global que engloba toda la respuesta a la estimulación, que sería de 15 a 250 milisegundos, una ventana que engloba los TEPs tempranos y otra que engloba los TEPs tardíos. Cuando miramos las diferencias entre protocolos, aquí sí que obtenemos que en la potencia global el ISI de 2 milisegundos tiene un valor superior que el de 4, por lo tanto hay más inhibición y esta diferencia es significativa. Y es casi significativa también cuando evaluamos la potencia en los TEPs tardíos. De todas maneras, aquí también hemos evaluado la diferencia dentro de cada protocolo, es decir, entre la señal simple y la señal pareada. Y de nuevo, en un ISI de 4 milisegundos no hemos encontrado ninguna diferencia significativa y en un ISI de 2 milisegundos es significativa en la potencia del P60 y casi significativa en la potencia global. Lo que pasa que también nos hemos dado cuenta que la mayoría, que en teoría lo que nosotros buscamos es que haya una diferencia en la señal pareada. Y si nos fijamos aquí en estas figuras, parece que la señal simple, que pensamos que en un principio no debería de cambiar tanto, tiene diferencias observamos diferencias entre un protocolo y otro. Creemos que es porque estos sujetos, los 14, la mitad de ellos han hecho en 2 sesiones, es decir, en 2 días distintos,
el registro del SICI con 4 milisegundos y el SICI con 2. Y Inés me comentó que además tenían el Resting Motor Threshold distinto, que es lo que se usa para determinar la intensidad del pulso. Entonces, hemos graficado las dos señales, el promedio de los sujetos que se registraron en días distintos y el mismo día. Y sí que es verdad que la señal, por ejemplo, la señal pareada es bastante similar en aquellos sujetos que se registraron en días distintos, que es donde nosotros esperábamos ver más diferencias, y en cambio en el mismo día, que es decir, que tienen un mismo RMT, sí que tienen unas pocas diferencias. Lo que pasa que en la single pulse todavía hay diferencias. Sí que es verdad que en la señal single pulse entre los sujetos fueron registrados en días, las señales de los sujetos se registraron en días distintos, donde hay más diferencias, que sería aquí en el P60, es en este grupo que tiene una intensidad de pulso distinta. Entonces, pues bueno, no sabemos hasta qué punto viene dado por el single pulse o por el pair pulse. Y esto sería el primer estudio. No sé si queréis comentar primero esto y luego sigo con el otro. Sí, sí. Gemma, en esto de los días distintos parece claro que los sujetos que se han registrado en días diferentes tienen el pair pulse con 2 milisegundos. A ver, espérate, estamos... Estos son pair pulse. Sí, los de aquí abajo. El azul es con 4 y el rojo es con 2, no es que no se ve bien. Sí. Vale, entonces aquí parece claro que son los dos per pulse, sí. Pero lo que no sabíamos es si era single pulse. ¿No tenemos los single pulse de los sujetos registrados en días diferentes? Sí, son estos de aquí, arriba. ¿Arriba? No sé si me ves el... Entonces, lo de arriba son... Es que no me entero, entonces está gráfico. ¿Son per pulse o son single pulse? La figura de la izquierda, arriba son la señal simple de los sujetos que están registrados en días distintos. Y abajo la señal pareada de estos mismos sujetos. Que como lo veía en los mismos colores me estaba armando un lío. Yo, es verdad, EP y PP, vale. Entonces aquí parece colores claro... entre 4 y 2. Sí. Vale, parece claro que en días distintos el single pulse, pero lo rojo y lo... En el single pulse, lo rojo y lo azul... ¿Significa? ¿Qué significa? Lo azul es azul, ahí lo azul es 4 milisegundos y lo rojo 2. Pero si son single pulse, ¿qué más da? Claro, pues eso es lo que... Es single pulse, pero uno es de un registro y otro es de otro. Exacto. O sea, entonces diríamos que el intervalo entre estímulos que no se aplica a los pulsos simples influye en la amplitud de los pulsos simples. No sabemos. O el cambio de RMT o el cambio de... Aquí, claro, pensábamos que también puede ser el cambio del umbral motor. Ya, y es en la P60. Que en el mismo día, luego cuando ves la del mismo día, en el P60 y en el 100 no hay apenas, no se ven muchas diferencias, pero luego en los tardíos, en el P180, por ejemplo, entre 140 y 220, aquí sí que hay diferencia. Ya. Claro, pero aquí ya cuando hablamos de sujetos registrados en días distintos y en el mismo día ya estamos hablando de 6 o 7 en cada grupo, ¿no? Sí, 7. Sí, es la mitad. Ya son muchos menos, ¿no? Y la diferencia fundamental que había entre el single pulse, entre los de 2 y 4 milisegundos, era precisamente en P60, ¿no? Sí, espera, te la vuelvo a poner. Sobre todo aquí, que aquí vemos que llega casi al 1,5 y aquí se queda en 1. Claro, entonces, o sea, que esto correspondía a lo que vemos ahí, ¿no? Sí, creo que es porque aquí hay algún sujeto que... Claro. Es que lo mismo también tiene que ver con un solo sujeto que lo dispare, ¿no? Esto. Porque son poquitos. Bueno. Es una que miramos, hicimos un scatter plot y no era un solo sujeto. Ah, vale, perfecto, ya lo habéis comprobado, fenomenal. Esto con Inés también lo estuvimos mirando cuando le pasé los resultados anteriores y no hicimos esta distinción entre si era el mismo día o día distinto, pero sí que miramos
la amplitud del potencial de todos los sujetos en 4 y 2 milisegundos para el single pulse. Y en el P60, que era el que nos preocupaba más, la diferencia no era significativa o sea, la diferencia de amplitud del P60 en la señal simple del registro de 4 y el registro de 2 era similar. Entonces, vale. No sé si es a causa de la variabilidad o qué, pero bueno, los resultados cuando se usan todos los sujetos, los 14, que es, bueno, lo que he estado presentando, sí que, sobre todo con la potencia global que tiene en cuenta toda la respuesta al estímulo, sí que indicaría que hay una mayor inhibición con 2 milisegundos en vez de con 4. Claro, es que el protocolo mezcla estímulos pareados con estímulos simples. Exacto. Entonces podría ocurrir que cuando se dan pulsos pareados con 2 milisegundos, eso tenga un efecto que dura más y que influye en el siguiente pulso simple. Eso también lo pensamos nosotros que podría estar influenciado. Cuando se lo comentamos a Inés, ella dijo que en un principio no, porque ya se dejáis entre 5 y 7 segundos entre cada pulso, independientemente. Vamos, sí, pero los resultados son estos. Sí, obviamente. Bueno, entonces, claro, a mí es que lo que me preocupa es eso, o sea, ahora mismo yo creo que las cosas más sólidas las estamos sacando con pulsos simples, no con pulsos pareados. Lo de los pulsos pareados tenemos un poco de lío por lo de los 2 y los 4 milisegundos y porque más que salirnos inhibición nos salía facilitación en otros momentos. Entonces, bueno, pues por ahora vamos a los pulsos simples, pero lo que me preocupa es si la diferencia de dar estímulos pareados de 2 o de 4 influye en los pulsos simples, porque entonces estaríamos mezclando sujetos adquiridos con 2 y con 4. ¿Me explico? Sí, que cuando miras los pulsos simples, en realidad también estarías introduciendo... Vale. Entonces yo por pensar con claridad, a ver si estamos de acuerdo. Y de paso hablar desde el otro lado, a ver si se oye por el micrófono, que es otra de los objetivos de esta reunión, comprobar el micrófono. Entonces, a ver si estamos de acuerdo. Los pulsos pareados a partir de ahora todos con 2 milisegundos. Según esto, sí. Inés me dijo que estabais registrando algún sujeto más. Sí. Si aumentamos un poquito la base de datos, pues no vendría mal, pero no sé. Claro, yo controles sí que intentaría, si podían ser, aumentar pues otros 5 o 10, sí que sería ideal. Y a pacientes ya lleváis tiempo registrando a 2 milisegundos. Sí. El paciente estamos registrando solo con 2. Exacto. Sí. No, es que eso es lo más importante, porque la gente se cansa, claro. Yeah. Claro, por eso decíamos de los controles, de que su control es poder seguir manteniendo los dos protocolos, digamos. Claro, porque luego, yo no sé, o sea, desde la ignorancia pura, no sé si a lo mejor el hacer este protocolo, el último, hace que pues, la fatiga y demás que reaccione distinto. Es que no sé si puede ¿Es ser. el orden es aleatorio o es un orden establecido? Está igualando, o sea, se empieza con uno o con otro protocolo dependiendo del sujeto para que no haya un orden que se mantenga. Vale. Se escucha así. Vale, entonces sería hacer unos cuantos más con 2 y 4 y comprobar tanto la inhibición con 4 como la inhibición con 2 y, muy importante, comprobar si hay diferencias en la amplitud de los pulsos simples dependiendo de que demos intervalo entre estímulos de 2 o de 4, porque no debería pasar, pero si pasa tendremos que averiguar por qué pasa y tomar una decisión. Exacto. Entonces, bueno, pues el objetivo sería hacer, por ejemplo, 5 más. Hoy hemos hecho 1. Pues sí. 5 más. Sí, yo creo que 5 más, sí, estaría bien. Aquí teníamos 15 sujetos, aunque hay uno que
que tenía una respuesta muy extraña en todos los protocolos. Entonces, eliminamos a uno, de momento hemos descartado a uno. Yo creo que si pudiéramos llegar a 20, digamos, útiles, sería ideal. Vale. Muy bien. Vale. Pues vale, entonces yo creo que con esto quedaría bastante bien. Esto, bueno, pues si demostramos que hay una diferencia real entre 2 y 4, yo creo que esto es además un tema de un artículo importante, porque los protocolos pareados tienen resultados contradictorios en la literatura y el aportar esta información de que no es lo mismo 2 que 4 que 3, pues puede ser importante, no es publicar por publicar. Sí. Vale. Lo que sí que es verdad, esto no lo hemos hecho, mira, también podríamos hacerlo. No lo hemos hecho directamente la comparativa, pero yo recuerdo que cuando analizábamos también el LICI, el single pulse, tanto de SICI como de LICI, eran muy similares, ¿te acuerdas, Gemma? Que eran bastantes. El single pulse de LICI y SICI, Sí. o sea, que de 4 milisegundos. En aquel caso eran de 4. Entre 4 y 100 eran bastante similares. Entonces también podríamos ahora, si queremos también ver el efecto, si hay un efecto en el SICI, un efecto en el single pulse entre 2 y 4, también incluso se podría mirar el del 100 en los mismos sujetos, es decir, el del LICI, para ver si el single pulse es homogéneo o también va cambiando. Sí, hombre, eso es importante porque con los análisis que habéis hecho del LICI, yo creo que deben tener como bastantes más sujetos, ¿no? Sí, pero ahora voy al LICI. No, digo lo del single pulse, que a lo mejor Sí, single pulse, sí. Sí, son una más. de estas Lo que pasa que son pocos. Claro, lo único allá la mayoría serán comparativas, serían 4 y 100, digamos. Sí. 4, 2 y 100 nos seguiría limitando los que tengan 2 y 4. Ya, pero bueno, que 4 y 100 dices que no encontráis diferencias en single pulse y puede ser que se deba a que A simple vista, muestran más grandes los potenciales. Sí. Yo esto es a simple vista, no hemos replicado estos análisis. Pero bueno, no me parece. Yo recuerdo que no había muchas diferencias. Ahora podríamos hacerlo. Podría ser interesante. Parece muy bien. Se me acaba de ocurrir. El SICI y LICI, a ver, o sea, son dos cosas diferentes. El SICI con 2 y con 4 es algo que no está bien establecido. Pero el SICI y el LICI son dos paradigmas completamente diferentes. Solo habría que... Y entonces... pero el single pulse de SICI y de LICI, lo que es diferente es el pale pulse, ¿no? Sí. Sobre el pulse, no sé si hay alguna hipótesis de que el LICI modifica también el single pulse o no. No, lo que pasa es que es difícil integrarlo todo en un artículo coherente, digamos. El tema del artículo... No. Si la coherencia la tiene solamente mirar el 2-4 y internamente mirar esto otro y bueno, que sé, más adelante si vemos algo claro, pues decirlo, pero bueno. Se me ha ocurrido ahora, digo, mira. Perfecto. Venga, pues pasamos al LICI si queréis. Sí. Vale. Entonces, el LICI es, como también habéis dicho, bueno, es la misma zona estimulada, la base de datos es mayor, tenemos 48 sujetos, 30 de los cuales son controles y 18, bueno, he puesto esquizofrénicos, pero hay 2 bipolares también. Y tenemos un pulso simple y un pulso pareado y esta vez separados por 100 milisegundos los 2 pulsos. Y lo que queremos, en teoría, lo que se quiere ver es lo mismo, que hay una disminución en la amplitud de los potenciales de la señal de pulso pareado. Vale, ¿qué pasa? Que en el LICI el segundo pulso es disparado 100 milisegundos después del primero, por lo tanto el cerebro, bueno, al menos por lo que dicen los estudios, es que ya ha dado una respuesta a ese primer pulso. Por lo tanto, la respuesta al segundo pulso puede estar enmascarada o modificada por el primer pulso que ha sido disparado. Entonces, lo que hacen en muchos artículos y sobre todo los más recientes es eliminar esta respuesta al primer pulso. ¿Cómo lo hacen?
a la señal de pulso pareado, que sería esta roja de aquí, le restan la señal del pulso simple alineada al primer pulso de la señal pareada, es decir, colocada en menos 100 milisegundos. En esta figura sería restar la B menos la A. Por lo tanto, hemos replicado este procedimiento y nos hemos encontrado con que los pacientes sí que obtenemos una señal típica de TMS. Los pacientes son los de arriba. Exacto. Los controles son los de arriba y abajo tenemos pacientes. La señal azul es la del pulso simple. La roja es la del pulso pareado sin corregir, es decir, no se le ha restado la señal del pulso simple. Y la amarilla es la pareada corregida, que sería con la que deberíamos de comparar. Entonces, con los controles sí que obtenemos un P60 y un N100 un poco más retrasado de lo habitual, pero con pacientes no lo encontramos. El P60 tiene valores muy bajos y el N100 prácticamente es inexistente. No sé si sería este pequeño valle de aquí o este que estamos avanzando. Entonces, hemos hecho también la topografía de los potenciales en unas ventanas fijas, tanto para pacientes como para controles. Y el P60, que son estos de aquí, sí que es el promedio de los canales de la ROI, que la ROI es la zona estimulada, que sería esta zona de aquí. El P60 más o menos sí que está centrado o se proyecta más en esta zona. En cambio, el N100, si nos basamos en el single pulse y en los controles, que creo que sería como el gold estándar, no es el máximo de potencial o la proyección no se encuentran tanto en esta zona, sino como en esta de aquí. Pero bueno, de momento hemos hecho la topografía de esto. Al ver que los pacientes la corrección no funcionaba tan bien, miré uno a uno y hay algunos que tenían unos valores de P60 muy bajos, que bueno, eran 6, 4 eran primeros episodios y 2 crónicos. Y si no tenemos en cuenta estos sujetos, la señal sí que toma una morfología más esperada con el P60 y bueno, el N100 todavía no sabría muy bien definirlo, pero no sé si es debido a que, como he enseñado aquí, la topografía en la topografía no es exactamente esa región donde está más proyectado. Pero Gemma, dices que tienen una P60 muy pequeña, ¿en que en el single pulse o en la señal corregida? En la corregida. Pero en el single pulse sí que tienen una P60 normal, entonces. Sí, la single pulse en pacientes sí que obtengo una señal de TMS normal, pero luego en la corregida no. Y no sé si, y no sé si es debido a la enfermedad o a qué. Porque esto, a ver, pensando en voz alta, podría significar que la señal del single pulse es muy similar a la señal del pair pulse. Entonces, cuando la restas, se queda casi en cero. ¿Eso tiene sentido? Sí, pero es que como no lo sé, porque como estamos desplazando la señal single pulse hasta el primer pulso. Sí, por eso. Estamos desplazando la señal del single pulse hasta el primer pulso. Entonces... Sí, pero también mira, si miras en controles, el pair pulse sin corregir, que es el rojo, en el P60 es mayor que el single pulse. Por lo tanto, al corregir, es decir, al restar hipotéticamente el azul del rojo, aún te sigue saliendo positivo. Sin embargo, aquí en pacientes, el pair pulse sin corregir, es decir, la señal roja en el P60 ya es menor que el single pulse. Que será un efecto, es decir, que sí, no sé. Aquí es que nos encontramos un poco Luego también, bloqueados. Pero... Luego también pensé que a lo mejor era por
Entonces, si están medicados o no, pues que tuviese alguna influencia. Pero como tengo muy pocos, bueno, por ejemplo, el crónico solo tengo 5. Tampoco puedo ver si es casualidad. Eso no te fíes para hacer grupos, porque la idea es que hay grupos en los primeros episodios, en los crónicos, en los bipolares, esos son... No, pero vamos a ver, yo creo que tenemos que pensar en por qué es... Vete al anterior, anda. Bueno, esto. Eso es. Porque, a ver, la roja la que marca la diferencia, la azul es casi igual, ¿no? Tanto en pacientes como en controles. Sí, por eso he preguntado yo si era el per pulse o el single pulse. La roja, el pareado, el que se va a la P60. Pero no tanto porque, a ver, en controles sanos arriba son muy parecidas la azul y la roja, pero la resta corregida sigue dando una P60. Sí. Y acá, y en cambio abajo son más diferentes y claro, pero lo de abajo no es una resta, es un desplazamiento. Pues que esto es muy difícil pensarlo, así sin dibujitos. Ya. Es que es lo que comenta Alejandro. A la roja se le resta la azul. Por lo tanto, aquí, como la roja está por encima, sigue siendo un valor positivo y por eso la amarilla te queda por encima de 0. Pero en este caso, la azul está por encima de la roja. Entonces da un valor negativo. Aunque haya un pico, igual. Porque, bueno, la forma de pico, quiero decir. Porque luego en baseline sí que está, sí que está bien corregido el baseline. ¿Y aquí cuál sería, en vuestra opinión, el que tiene más inhibición? ¿Qué grupo tiene más inhibición? Es difícil saberlo, ¿no? Sí, exacto. Claro, yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos es si esto es resultado de que el pulso pareado sea muy similar o no al pulso simple. Es decir, imaginemos, si el efecto del pulso simple es 1 y luego después del pulso pareado viene otro que es prácticamente igual, es decir, en el que no ha habido inhibición, tienes una morfología de onda de menos 100 a 0 igual que de 100 a 200. ¿Me explico? Entonces desplazas desplazas el primer pulso de menos 100 a 0, lo desplazas y lo restas de lo que hay de 100 a 200. Entonces te queda una onda completamente plana. En cambio, si el segundo pulso, es decir, de 100 a 200, ha sido atenuado, que es la inhibición, por el primero, restas el primero del segundo y te quedaría una morfología más similar a los controles, ¿o no? Sí, eso es verdad, es una cosa que ahora estábamos diciendo mal, es que, por ejemplo, si tú miras el P60, Gemma, no sé si puedes poner el ratón sobre el P60. Si tú miras aquí el P60, en realidad lo que está restando no es lo rojo menos lo azul en ese momento, sino estaría restando lo rojo, por ejemplo, si imaginamos que es el segundo 60, menos lo azul en el segundo 160. Claro, menos esto de aquí. Menos esto de aquí, exacto. Bueno. Ya, por eso digo que si son muy iguales el primer segmento y el segundo segmento, al restarlo quedará muy aplanado. Y si son muy iguales, significa que hay muy poca inhibición. Si son muy iguales, poca inhibición. Si son muy iguales, habrá poca inhibición. La diferencia puedes será... considerar que son muy iguales. ¿Eh? Aquí considerarías que son muy iguales. Tendría dudas, ¿no? No, me refiero que cuanto más... A ver, cuanto más igual sea la onda de 100 a 200 milisegundos respecto de la onda de menos 100 a 0,
al restarla, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Al restarla de menos 100 a 0, de la de 100 a 200, nos quedará una señal bastante plana, porque son muy iguales. Si la onda de menos 100 a 0 es muy parecida a la de 100 a 200, es que el primer pulso no ha ejercido efecto inhibitorio sobre el segundo. Y por tanto serán bastante iguales. Lo que esperamos de este protocolo es que la amplitud de la señal de 100 a 200 sea menor que la que obtenemos de menos 100 a 0. Por lo menos en los 100 primeros milisegundos, es decir, en la P60, N100, hasta la N100. Entonces, si son muy iguales... Bueno, en este caso sí que en pacientes sí que tienes un valor, no sé si al tener un valor más negativo, indica que sí que es un valor más bajo, ¿no? Más atenuado, puede ser. Claro, o sea, al restarlo, si es 0, es que son muy similares la actividad el resultado del primer pulso, del pulso condicionante y del pulso estímulo. Del primer pulso y del segundo pulso. Sí, pero si es negativo, quiere decir que hay más actividad en el primer pulso que en el segundo. Por lo tanto, el primero sí que ha afectado en el segundo. Sí, pero el asunto es lo de siempre, es el área bajo la curva, ¿no? La amplitud de la onda, la cantidad de... Porque Sí, lo que aquí queremos ver es cómo de similar... O sea, el asunto del LICI es disminuye la amplitud cuando das un prepulso. Si das el pulso simple, tiene una amplitud X. Vamos a poner un área bajo la curva de 10 centímetros cuadrados. Si das un prepulso, esa amplitud, en vez de 10 centímetros cuadrados, es 6 centímetros cuadrados. Si desplazáis una onda muy parecida desde el segundo pulso en adelante, perdón, desde el primer pulso hasta el segundo pulso en adelante, son muy parecidas ambas, queda pues una menor amplitud de ese área bajo la curva. Y no sé si esto puede explicar lo que estamos viendo. Ya. Bueno, podríamos calcularlo, ¿no? Este área bajo la curva, Gemma. Esto sí que podríamos cuantificarlo. Pero me estoy explicando me estáis entendiendo lo que quiero decir. Sí. Más o menos sí. Sí, que es mirar el efecto del single pulse. Voy a poner la cámara. Venga, vamos a ver si. Espera, vamos a ver si hacemos un dibujo. La cámara no llega. No va a llegar la cámara. Estoy haciendo un cable. No llega a poner esto. Vamos a poner esto por aquí y si no puedo ponerme alguno móvil con zoom. Ya, no, espérate que yo tengo el teléfono con mi teléfono. No sé bien, yo diría que de luz, ¿no? Era el 20. Pero no te creas. No sé cómo poner mi teléfono como principal. Bueno, pero yo lo pincho. Sí, que le den a... Darle anclar, ¿no? a mi teléfono. Dice que es que han buscado algún otro. No sé, creo que en vez de... Sí, pero quizás. Estamos en más. No, si no pruebo ir a la consejería, seguro que tienen que ir a la consejería. En mi despacho, por ahí, por los armarios, hay varios. Entonces, sube un poco más. Se ha quedado paralizado.
pequeñas. A lo mejor más fácil en papel y bolígrafo. Sí. Más fácil que cojas el cuadernillo. No mandaba esto por aquí. Esto lo tenemos que mejorar, A ver. el sistema de pizarra. Luego, yo creo que tiene también el sistema de pizarra, el propio Teams. Sí, pero Hay que comprar una tablet con el proyecto. Sí. este es táctil, entonces seguramente lo podremos hacer aquí también. Así lo compartimos. Sí, te habrá llegado mi email. Conéctate y creo que debe haber para que haga dibujines, tiene que haber una pizarra digital ahí. Tienes que quitar ese micro. A ver. A ver, dale aquí más. Pone por ahí. En aplicaciones no hay más. No, pero da igual si es que no hace falta hacerlo así. No, simplemente en un Word y lo comparto. Sí, ya está la pizarra en curso, sí. Pero en blanco nada más. O sea, la idea sería, tenemos... Espérate, no está saliendo ahora mismo, pero bueno. Ya está. Ahí ya lo tenéis que ver. Sí, ahí está. Sí, ahora lo vemos. Sí. Tenemos, pasa esto en el prepulso, menos 100. Y pasa esto, que sería lo que vemos lo que yo os digo que vemos en los pacientes, a partir del... Entonces, si trasladamos esto a esto, ¿vale? Nos quedaría pues una señal bastante aplanada. Así. Porque trasladamos lo de la izquierda a la derecha y entonces, bueno, pues nos quedaría más o menos así. Y entonces y luego a partir de aquí, como estos son 100 milisegundos solo, pues nos quedarían otras ondas más marcadas. Pero esta primera parte se quedaría así, muy aplanada. O sea, el resultado final pues vendría a ser pues algo así como esto. Esto en el caso de que sean muy similares las señales. ¿Vale? Y ahora, ¿cómo se borra esto? Bueno, y ahora en otro caso. Tenemos una señal en la que aquí en la primera hay poca inhibición. En la segunda, si hay más inhibición, pues tendríamos una señal más pequeña, ¿no? Esto es más inhibición. Entonces, si trasladamos esto aquí, pues tendríamos una señal así.
como lo que hacemos, si mal no he entendido, es restar el primero del segundo, pero sería el segundo, que es a partir de 100 milisegundos menos el primero, tendríamos una señal más bien negativa, ¿no? Y luego ya la señal normal. O sea, esta negatividad podría ser el resultado. Espérate, que nos hemos pasado a la tablet esta. Podría ser el resultado de trasladar la primera parte a la segunda y restar la primera de la segunda. ¿Estáis de acuerdo? ¿Os parece coherente? Sí, pero yo creo que aquí, Vicente, es como si nos estuviéramos desplazando. Es decir, yo creo que estás restando como el 0 del single pulse y el 0 del per pulse alineados. Sin embargo, el single pulse está desplazado 100 milisegundos antes. Por lo tanto, lo que restas no son estos 100 primeros milisegundos. Restas del 100 al 200. Exacto, es como quitarle a la señal pareada la respuesta tardía del primer pulso. Exacto. A la señal pareada es el resultado de lo que aparece después del segundo pulso. La señal pareada es el potencial después del segundo pulso. Del segundo pulso, exacto. Sí, es lo que estoy diciendo, a esto me refiero, con esto que pasa aquí. Y el primer pulso es este que aparece aquí, ¿no? Claro, pero es que no le estás restando. Sí, pero es que lo desplazamos, hacemos coincidir el 0, el menos 100 con el 0, si os he entendido bien. Sí. O sea, lo desplazamos y a partir de ese desplazamiento lo restamos. ¿Es correcto o no? A lo mejor es que os he entendido yo mal y os estoy dando... Es así. ¿Es así o no? Sí. Claro, pues es así, pero a la hora de interpretarlo, cuando tú dices lo que restas, en realidad no estás restando desde menos 100 a 0, estás restando lo que hay a partir del 0. Claro, lo que hay a partir de 0 aquí, en este es el 100, son iguales. Es a partir del 100 en el single pulse. Sí, a partir del 100 en el single pulse. O sea, tendríamos que restar no a partir de 0, sino a partir de 100. O sea, lo que quiere decir Alejandro es que al desplazar la single pulse a menos 100, en el 0 está el 100 y en el 100 está el 200. O sea, tendrías que coger la respuesta de 100 a 200 del single pulse de 0 a 100. Yo he puesto aquí 0, pero esto es, claro, esto es 100. O sea, yo me refiero a que esto es 0 y esto es... Y luego sea 200. ¿Vale? O sea, yo he llamado 0 al punto en el que aparece el segundo pulso, pero es 100 realmente, del protocolo es el 100, claro. Entonces sería... Es que es un poco lío, pero el 0 de la señal pareada está alineado con el segundo pulso, es el TS. Entonces, por eso decimos que desplazamos la señal simple 100 milisegundos antes para alinearla con la menos 100, que es lo que estabas marcando tú, de la señal pareada. Pero cuando haces esa resta, en tu 0 de la señal pareada tienes el correspondiente 100 milisegundos de la señal simple. O sea, nunca vas a restar el P60 de la señal simple a la pareada, porque el P60 está antes del 100. Exacto. O sea, está restando realmente parte del N100 y el P120. Esos potenciales son los que les quitas a la señal pareada. Pero en cualquier caso, si son muy similares... Pues sí, la idea de que son muy similares me parece correcta. Sí, si son muy similares, quiere decir que hay pocas diferencias y si es más bajos, que hay más inhibición. Yo esta idea creo que sí que la he entendido bien. Claro, entonces,
cuanto más aplanada resulte la diferencia, es que menos inhibición ha habido, ¿o no? ¿Esa interpretación os parece correcta o no? En principio sí. No lo sé, porque es que no estás comparando un P60 con un P60, estás comparando un P60 con el 160, casi un P180 de la otra. Eso es lo que no acabo de entender. Entonces, ¿qué sentido tiene desplazar el pulso si no estamos haciendo coincidir los potenciales? Porque lo que dicen en los estudios es que al disparar el primer pulso de la señal pareada está respondiendo el cerebro. Entonces, en mitad de esa respuesta, que es cuando aparecería el N100, envías otro segundo pulso. Que, claro, yo ahí ya no sé si al enviar otro segundo pulso haces que como un reset y que vuelvan a aparecer todos los potenciales, o lo que hacen los estudios es que no es un reset total, sino que ese segundo pulso está modificado porque el cerebro ya está respondiendo a un pulso previo. No sé si me estoy explicando. La cosa es si sale un segundo P60 o es un potencial tardío que queda aplanado por el primer P60. O sea, ahí donde teníamos dos P60 que se restaban, en realidad uno de ellos quizás no es un P60, es un potencial tardío que lo mismo estamos restando peras a manzanas. O sea, si esto fuera, por ejemplo, P60, si esto fuera N100, esto P180, una cosa así, ¿no? Y entonces en el segundo, aquí esto es 0 milisegundos y aquí esto es 100 milisegundos. Total, que... No, sería 200 o así, porque ya estás, o 300, ya has pasado de 180. No, bueno, a ver, entonces 100 milisegundos serían aquí. Ah, sí, eso sí. Este primer potencial, sí, lleváis razón. Este primer potencial se prolongaría en el tiempo. Y entonces cuando aparece el segundo potencial, la N100, claro, entiendo que aquí aparece una P60, luego una N100, luego... Entonces lo que haríamos sería desplazar la... No, estás corrigiendo, no, sin desplazar estarías corrigiendo esta señal. Tal cual como la tienes ahora la estarías corrigiendo. Aquí estamos alineando al primer pulso, por lo tanto, es decir, se alinea al primer pulso y se corrige. Sí, lo que yo quiero tener claro es que restamos de qué. Ahora mismo la más finita, a esa se le resta la más gordita, la primera que has hecho. A ver, espera, es que me estaba hablando diciendo Álvaro diciéndome otra cosa y ya me he liado. Sí, no, ahora mismo, tal y como lo tienes dibujado, a esta que has dibujado en segundo lugar, que es un poco más fina, le estarías restando la que has dibujado más fuerte, así más gorda, que es la primera que has dibujado. Tal y como lo estamos haciendo, estaríamos haciendo eso. Restaríamos a la señal pair pulse, la señal single pulse alineada con el primer pulso. Pero aquí entonces, si hay inhibición, tendríamos esta segunda señal sería el resultado del pair pulse, esta de aquí abajo. Sí. Y esta sería la del single pulse, que se prolonga después de 100 milisegundos. Exacto. Vale. Entonces lo que queremos es restar esa influencia de la señal del single pulse después de 100 milisegundos, queremos restársela a lo que pasa al pair pulse. Exacto, eso es. Vale. Entonces, claro, dependerá de la amplitud que esperemos en el potencial correspondiente del single pulse respecto del pair pulse. Porque la resta que hacemos es pair pulse menos single pulse. ¿Es correcto? Exacto. Claro, entonces...
Claro, en general los potenciales después de 200 milisegundos, de 100 milisegundos, son bastante más amplios que los potenciales previos, ¿no? Sí. Aquí esperamos que haya una amplitud positiva, ¿no? Porque la amplitud de la P180N100 en general, por lo que hemos visto en lo que nos ha enseñado Gemma, es bastante más grande que la amplitud de la P60, la N100 y demás. Es correcto, ¿no? Bueno, a nivel de amplitud no lo sé. A nivel de potencia, por ejemplo, sí, porque es más ancho. Pero a nivel de potencia, el valor máximo, no sé, era más o menos similar, ¿no, Gemma? Sí, estaba más o menos igual. Vale. Es decir, el valor de pico más o menos igual. Lo único que como es más ancho, sí que es verdad que a nivel de potencia, si hablásemos de potencia, sí que tendrías más energía acumulada en el 180 que en el 60. Vale. Bueno, entonces cuanto más pequeña sea la señal del per pulse, es decir, cuanto más inhibición haya, per pulse pequeño, inhibición grande, ¿no? Sí. Cuanto más inhibición haya, por tanto, más negativa será esta diferencia, más pequeña. O sea, diferencia más pequeña, más inhibición. Bueno, más o menos es lo que nos está saliendo. Los pacientes nos salen negativa. O sea, que saldría casi que tendrían más inhibición en este protocolo los pacientes. Es que lo que hacen luego en los estudios es comparar esta señal per pulse corregida con la single pulse. O sea, con esta resta no hablan de inhibición ni nada. Simplemente dicen que la corrigen y ya está. Y luego, cuando la vuelven a comparar con el single pulse, es cuando dicen si hay inhibición o no. Luego la vuelven a alinear con el single pulse, es decir, primero alinean con el primer pulso y corrigen. Y después el resultado de la corregida la alinean con al single pulse, digamos con el segundo pulso y comparan a ver. Ya. Sí. Bueno, vale, tendremos que seguir dándole vueltas. Yo creo que esto ha servido para darle un primer... Sí. Venga, más... Continuamos. En la literatura tampoco hay cosas muy claras en la literatura. Por eso. Vale. Bueno, pues venga, pues más cosas que nos queráis comentar. Saúl, yo ya estoy. Pues para mí que vais a tener que buscaros otra cosa para la otra. Sí. ¿Veis ya, no, la presentación? Sí. Vale, pues después de lo que comentamos en la reunión pasada, lo primero que hice ha sido analizar muestra a muestra la respuesta al pulso TMS, tanto de los controles como de los esquizofrénicos, como grupos separados. Vamos, utilizando las mismas medidas de antes, que era el grado del nodo, coeficiente clustering y path length a partir del PLV de la wavelet. Y a grandes rasgos. Medidas de red. Entonces, para los controles, hemos visto que hay un gran aumento del grado del nodo después del pulso TMS. Hay muchas diferencias significativas en todas las bandas de frecuencia, tanto antes como después de corregir, sobre todo para las bandas de frecuencia más altas, beta 1, beta 2 y gamma. Vemos que prácticamente todos los canales muestran un aumento estadísticamente significativo del grado del nodo como consecuencia del pulso TMS. Y además en todas partes, ¿no? Porque por lo que se ve aquí en la topografía es muy difuso, ¿no? Sí, o sea, muy distribuido, widespread. Lo mismo para el coeficiente de clustering, que al final mide algo muy relacionado al grado del nodo. Y en el caso del path length, la distancia de camino más corto, pues es de sentido opuesto, los mismos resultados. Aquí hay que destacar que en la banda θ, que antes no había diferencias, ahora sí que hay diferencias. O sea, en resumen, los controles tienen la red más conectada después del pulso TMS que antes del pulso TMS. O sea, modulan mucho, su red cambia mucho como consecuencia del pulso. En el caso de los esquizofrénicos, no es así y las redes se parecen mucho. No hay prácticamente diferencias estadísticamente significativas y después de corregir
no sobrevive casi ninguna, exceptuando en beta 2 estas diferencias, tanto para el grado del nodo como para el coeficiente de clustering y el path length, que aquí también en teta hay una disminución. Pero vamos, a grandes rasgos, las diferencias entre baseline y respuesta en los controles aumenta estadísticamente significativo del grado del nodo y coeficiente de clustering y disminuciones de path length, es decir, la red está más conectada como consecuencia del pulso, y en los pacientes con esquizofrenia no está ligeramente más conectada, pero no hay diferencias estadísticamente significativas. Es decir, la red neuronal de los controles cambia mucho más en comparación con la de los esquizofrénicos como consecuencia del pulso TMS. Ahora, diferencias entre los grupos. En el baseline podemos ver que las redes de los pacientes con esquizofrenia ya están mucho más conectadas que de los controles, que es algo que también se ve reflejado en la literatura. Y vemos que después de corregir sí que hay algunas diferencias que sobreviven a la corrección. O sea, las redes están más conectadas. Se puede ver tanto con el grado del nodo como con el coeficiente de clustering y de signo contrario el path length. Es decir, en el baseline las redes de los pacientes con esquizofrenia están más conectadas que en los controles. ¿Y qué ocurre en la respuesta? Pues que en la respuesta las dos redes, aunque los promedios sí que parecen que son algo distintos y mayores en los esquizofrenia, las redes son mucho más parecidas, tanto para el grado del nodo, como para el coeficiente de clustering, como para el path length. Y después de corregir, no hay diferencia. Es decir, después, en la respuesta, las dos poblaciones son muy similares y no hay prácticamente diferencias significativas. Es decir, como al principio en el baseline son diferentes y después en la respuesta son muy parecidas, eso nos quiere decir que la respuesta del estímulo de los dos grupos es muy distinta, que lo hemos visto antes con el análisis intragrupos. También he analizado el índice de modulación, calculado como respuesta menos baseline entre el baseline, y no he encontrado ninguna diferencia significativa entre los grupos, para ninguna de las medidas y también para la diferencia, es decir, sin dividir por el baseline. Y tampoco, aunque parece que hay diferencias entre los promedios, pero luego lo vamos a ver que las distribuciones son muy anchas y hay mucha variabilidad y por lo tanto no hay diferencias. Como hemos comentado, no son estadísticamente significativas porque las variaciones son muy pequeñas. Y en los promedios de poblaciones se ve cómo los controles modulan más que los pacientes, que es lo que habíamos visto antes también. Podemos ver los boxplots para el canal PZ, por ejemplo, el grado del nodo. En azul están los controles, a la izquierda baseline, respuesta y baseline menos respuesta, y a la derecha en rojo los esquizofrénicos, baseline, respuesta y diferencia para cada una de las bandas. Los 6 primeros serían teta, alfa, beta 1, beta 2 y gamma. Aquí en azul vemos los p-valores de controles baseline versus respuesta y en rojo de esquizofrénicos baseline versus respuesta. Como vemos, para todas las bandas hay un aumento de la conectividad como consecuencia del pulso, tanto para pacientes como para controles. Y vemos cómo es más significativo en los controles. Y esto puede ser debido a que la varianza es más pequeña, porque como vemos los boxplots de los pacientes con esquizofrenia son mucho más anchos en todas las respuestas. Y en este caso de las diferencias, es lo que habíamos visto antes cuando hacíamos el análisis en intragrupo. Que aquí, como vemos, los controles para casi todas las bandas, excepto esta, la gran mayoría de los boxplots tienden a subir. O sea, todas las diferencias son positivas, mientras que para los pacientes con esquizofrenia también hay muchos que son negativos. Y por eso no hay diferencias estadísticamente significativas cuando analizamos el pre versus post de los pacientes con esquizofrenia. Y algo muy parecido con el coeficiente de clustering y también para el path length, pero de signo contrario. Vale, y esto ya sería lo que comentamos la otra vez de los parámetros clásicos con la potencia relativa, que hay diferencias en el baseline, o sea, cuando analizamos baseline versus respuesta, también en los pacientes con esquizofrenia,
con la frecuencia mediana y la entropía espectral. Esto lo he hecho para comparar más que nada lo que habíamos hecho antes de forma análoga. O sea, las conclusiones son que el pulso TMS afecta de forma distinta a los dos grupos. En los controles modifica mucho más la red neuronal que en los pacientes con esquizofrenia. Y eso hace que, como en el baseline venimos de dos redes muy distintas, en la respuesta se parezcan mucho más. Vale, pues... Oye, pues yo creo que son unos resultados muy interesantes. A ver, lo que hemos visto hasta ahora es que en condiciones, digamos, de reposo, durante una tarea cognitiva, los pacientes tenían un aumento de, bueno, pues de otros patrones muy similares al grado de nodo, la connectivity strength que hemos calculado en otros momentos. Sí. Y que los sujetos sanos aumentaban esa connectivity strength durante el desarrollo de una tarea cognitiva, que era la P300, una tarea de poca exigencia, pero tarea cognitiva a fin de cuentas. Lo que vemos aquí es que sin tarea cognitiva, es decir, simplemente recibiendo un pulso magnético, los pacientes no modifican su actividad cerebral, es decir, su conectividad funcional con el mismo parámetro de la misma manera que hacen los controles. Y eso yo creo que es bastante importante. Es decir, la conectividad funcional de los pacientes parece impedida por la hiperactivación basal. No sé si Saúl, si podríamos calcular la relación que existe tanto en controles como en pacientes, o sobre todo en pacientes, bueno, entre el grado de nodo basal y su modificación con la TMS. ¿Me explico? Una correlación sería simple. Ah, vale. O sea, correlar los... Claro, correlar los valores basales, baseline, en cada sujeto, con la modificación del grado de nodo, que parece lo que es más sugerente, con la TMS. La hipótesis es que cuanto más alto sea el valor en baseline, menos se modifica con el pulso de TMS. Vale. Vale, lo tengo apuntado ya. O sea, vale. no correlar el pre y el post, sino correlar el pre con la... O sea, con el post menos el pre. Con el aumento. Vale. Anda, Alejandro, te han salido dos cabezas. Yo veo esto bastante maduro como para escribirlo, ¿eh? Sí, ya empecé a escribirlo. O sea, me faltan resultados, discusión y conclusiones. Todo lo demás está prácticamente hecho. Añade eso y me lo pasas, porque yo creo que seguramente podremos añadir unas cuantas cosas y, bueno, y hacer un artículo, yo creo que de nuevo importante, vamos. Es otro artículo de muy alto impacto, yo creo este. Vale, pero empezando con el análisis intragrupo, o sea, cómo afecta TMS a cada grupo, y luego con las diferencias entre grupos, ¿no? Sí, o sea, con todo. Vale. Sí. Vale, perfecto, de acuerdo. O sea, yo creo que el análisis intragrupo es muy importante porque pasan dos cosas diferentes en pacientes y en controles. Sí. Entonces, bueno, pues parece claro que las diferencias en línea de base existen y que después en la activación desaparecen. Es como si los pacientes... Bueno, realmente es que los pacientes no han modificado nada y los controles sí. Sí, o sea, lo modifican, pero muy ligeramente. Claro, y además con el grado de nodo, fíjate que lo que hacemos es ver la activación global. Es decir, si los controles aumentan su actividad global con la TMS y después de la TMS no tienen diferencias con los pacientes, la conclusión es que los pacientes estaban en un estado de hiperactivación basal. Sí. Sí, o sea, se ve... O sea, Sí, concuerda con la hiperactivación basal totalmente. Claro.
Y eso, bueno, pues, y además fijaros otra cosa, que esta muestra es completamente diferente a las tres con las que hemos encontrado pues el déficit de modulación de entropía desde el primer artículo de hace 10 años de Alejandro. Esta es la cuarta muestra con la que encontramos también de nuevo esto. O sea, el déficit de modulación y el aumento de actividad basal. O sea, que yo creo que, bueno, pues que tiene mucho valor. Porque además es que aquí ya evidentemente no dependes para nada de que estés colaborando, de que no estés colaborando, que estés pensando en otra cosa, porque es que esto es un pulso magnético que te dan en la cabeza. Aquí es muy importante esto, ¿eh? Vale, pues yo creo que eso, que cuando lo tengas un poco más avanzado le damos un poco más de forma y tiramos para adelante, ¿eh? Y con el artículo de Gemma, bueno, pues ya hemos ido avanzando un poco también. Sí, he hecho algunas modificaciones y seguramente, si no mañana, el lunes, tenga una versión más definitiva que os volveré a mandar. Perfecto. Muy bien. Venga, pues más cosas que hay. Una pregunta. Dentro de este segundo exposición que ha hecho Saúl, ¿dentro del grupo de esquizofrenia se incluye también trastorno bipolar? No. Son 20 pacientes, 11 crónicos y 9 primeros episodios, creo. ¿Y tenemos algún paciente con trastorno bipolar o no llegaron a entrar dentro de este estudio? Sí, pero los descartamos porque eran muy pocos. Eran 7. Eran muy pocos para hacer un subgrupo. 5 o 7. Sí, bueno, ahora tendremos alguno más, pero bueno, eso lo dejamos para una segunda tanda. Vale, nosotros, Vicente, a nivel, si no, incluso luego te puedo escribir un correo. A nivel operativo, te queríamos comentar, Gemma y yo, de cara a los nuevos registros, que antes hacíamos las detecciones de las componentes de actuadas y demás entre Inés, Gemma y yo. No sé cómo queréis hacerlo ahora, si que se incorpore también alguien de vuestro equipo. O aquí también podríamos hacerlo con Ricardo, si no. Para Sí, mantener... ahora se incorpora a nuestro equipo Emma, que está aquí a mi lado. Saluda, Emma. Hola. Y también tiene entrenamiento previo en neurofisiología y yo creo que puede colaborar en la detección de componentes. Es hacer única. Ya tiene formación en ICA, entonces puede colaborar. Inés seguirá. Inés colaborará en esto. O sea que seguimos pudiendo hacerlo así, ¿eh? Con Emma y con Inés. Vale, perfecto. ¿Más preguntas, comentarios? Vale, yo tenía otra cosa y es que de todos estos pacientes, ¿tienen resonancia magnética funcional, estructural? Casi todos sí. De cara a plantear... de cara a plantear luego, a partir de los registros de los potenciales que ha obtenido Gemma, intentar hacer localización de fuentes, los que tengan... Estaría bien saber cuántos tenemos con resonancia. Puedes tener casi todos con resonancia, ¿eh? Casi todos. Está silenciado, Alejandro. Sí, no, es que me he silenciado. Vale, pues intentar saber cuántos, a lo mejor os pasamos el listado de los que han incluido a los que tiene Gemma en su estudio y saber cuántos, y para también que sea uno de nuestros siguientes pasos, hacer la parte de localización con el modelo directo e inverso. Vale, pues ya te digo que podéis contar con que casi todos, pero vamos, si queréis que lo concretemos. Vale. Bueno, pues entonces en ese caso también de cuando esto, pues subirnoslas a la carpeta de datos, como hacía, creo que ahora lo hace Rosa, la que está subiendo los datos. Sí, Rosa está en Italia ahora, pero esas cosas yo creo que las puede seguir haciendo. Bueno, lo subir las resonancias no. Pero bueno, escribe a Rosa y te pones tú de acuerdo con Rosa también para con Álvaro subir las resonancias, ¿vale?
Vale. Vale. Perfecto. Escribirle vosotros, Gemma o Alejandro, a Rosa, que diga que concretamente quiénes tienen resonancia y con nuestro Alejandro, que es el que se encarga más de las resonancias, Emma las puede subir. ¿Vale? Vale. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Intenso, pero muy interesante. Gracias a vosotros. Vale. Venga, adiós. Adiós. Os encargáis de eso vosotros. Ya resos. Cuando os...